títulos públicos de diferentes emisiones, lo que hace es un decreto de necesidad de urgencia que en realidad repite el mecanismo del Fondo del Bicentenario. Dice, ponemos las reservas a disposición de esto en una cuenta y se utilizarán en la medida que sea necesario para ir pagando, para ir cancelando estos créditos. ¿Con qué fin? Evitar tener que pagar una tasa altísima en el mercado internacional si hubiera que tomar crédito o, en el peor de los casos, tener que hacer un ajuste sobre las cuentas propias del presupuesto, es decir, sacrificar gasto público, gasto social para tener que pagar la deuda. ¿Desde cuándo Argentina ha tomado esta deuda, 6.000 y pico de millones de dólares? Esto fundamentalmente te explico lo que es la deuda con privados, es decir, la deuda que está en títulos públicos. Esto arranca en el año 2001, con el famoso mega canje de Cavallo y de la Rúa, que endeudó al país en una cifra realmente exorbitante en aquel momento. Esa sola operación fueron 19.000 millones de dólares, pero era parte de ya una seguidilla de refinanciaciones que cada vez el país debía más sin recibir nada a cambio, porque lo que se hacía era capitalizar los intereses de la deuda anterior. Ahí se creó lo que se llama los préstamos garantizados, que fueron 530 millones de dólares. A partir de ahí se da una serie de deudas que se van emitiendo a propósito primero del default, es decir, la deuda los créditos que se especificaron. Se crearon otros mecanismos como los BODEN. Los BODEN son títulos que se emitieron para compensar la especificación asimétrica, aquella diferencia entre dólar-peso cuando se pasó toda la deuda a pesos localmente. Después se emitieron los bonos que se llaman descuento y bonos a la par, que también son bonos de la reestructuración de la deuda del año 2005, y finalmente los BONAR, que el año pasado reemplazaron a quienes optaran por esta opción, a los préstamos garantizados. En total son los 4.382 millones de dólares que conforman esto que es el DNU que se firmó en el día de ayer. El Tesoro ya tiene disponible este dinero. Exactamente, eso es lo que hizo ayer el gobierno, y escuchaba a Margarita Stolbizer, y si hay algo que se le puede decir al gobierno es que más que hacer trampa es demasiado crudo en hacer las cosas muy de frente, que esto es lo que irrita más a la oposición. Lo que hizo ayer, firmó el DNU, abrió la cuenta, esto es una resolución del Ministerio de Economía que salió junto con estos decretos, abrió la cuenta, ordenó al Banco Central que depositara los dólares en esa cuenta, y esa cuenta ya está disponible en el Ministerio de Economía, que la maneja el propio Ministerio de Economía para pagar la deuda a medida que lleguen los vencimientos. Lo paradójico de todo esto es que este es un mecanismo absolutamente lógico, es razonable y pareciera ser lo más serio que puede hacer el gobierno y el país frente a la deuda y los vencimientos. Y el gobierno no tiene forma en esto de llegar a un acuerdo con la oposición. ¿Por qué? Porque no se puede acordar cuando la postura sistemática es oponerse a lo que el gobierno proponga en este sentido. Fíjate vos que estamos hablando de reservas que son disponibles, las reservas, porque son reservas excedentes. Eso no hay ninguna duda, que disponer de 6.500 millones, de reservas de 48.000 millones, con la deuda que tiene el país, en relación a la deuda que tiene el país, no es ningún inconveniente ni ningún riesgo. Estas reservas están colocadas hoy, parte de estas reservas por lo menos, en un banco en Suiza, en Basilea, cobrando 0,5% de interés anual por estar simplemente depositadas ahí. Si el gobierno tiene que salir tomar prestado al exterior, que para eso no tiene que pasar por el Congreso, eso está permitido, tiene que pagar entre 14 y 15%. Es decir, tiene depósitos cobrando el 0,5% y tienen que salir a tomar crédito al 15%. Esto sí es en contra del país, esto sí sería ridículo y realmente sería objetable al gobierno que haga una maniobra así, que a los únicos que beneficiaría es a los bancos. Sí, sin embargo, no puede avanzar porque hay trabas burocráticas y legales que le obligan a pasar por el Congreso. Y un Congreso que hoy para el gobierno no le es favorable, no tiene la mayoría propia como para imponer una norma así. Entonces, me parece que la verdadera trampa, a diferencia de lo que decía la diputada Stolbizer, no está en la maniobra del gobierno, la trampa está en este mecanismo que no le permite al gobierno ni siquiera disponer de sus propios fondos, y los fondos que está creando el gobierno con el resultado favorable de la balanza comercial, porque estos son los dólares que entran mes a mes, como diferencia entre exportaciones e importaciones, y sin embargo ni siquiera puede disponerlo para pagar la deuda. Gracias, Rulo. La seguimos en otro momento. El comentario de Raúl de la Torre. Seguimos con más información.